Queridos hermanos, qué lindo es compartir la palabra de Dios, qué lindo es estudiar la palabra de Dios y qué lindo es estar en comunión con nuestro Dios. Estamos estudiando este hermoso folleto, La muerte y nuestra esperanza futura. Y no se olviden, mis hermanos, que si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten Escuela Sabática 2000.org y obtengan su copia. Hoy día vamos a estudiar resurrecciones antes de la cruz. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque estamos nuevamente listos para estudiar tu Santa Biblia. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todo tu amor, por todos tus cuidados que tienes con nosotros en nuestras necesidades y también en algunas bendiciones que tú nos has dado. Gracias por todo, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo continúe con nosotros, que tu Espíritu Santo cuide de nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Lucas 9, 28 y 29. Miren lo que dice. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Mis hermanos, vamos a ver que la resurrección es un tema principal en la Biblia. Y no solamente eso, sino que la resurrección clarifica nuestra esperanza de estar un día con nuestro Dios. Y en este caso, cuando Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración, ahí estaban con él Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿Qué pasó con Elías? ¿Por qué estaba con él? ¿Por qué Elías estaba en el cielo? Miren lo que dice Segunda Reyes 2, 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y nunca más le vio. ¿Qué pasó con Elías? Elías fue llevado vivo al cielo. Él fue a morar con su amado Dios. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Miren lo que dice Deuteronomio 34, 5 al 7. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Qué pasó con Moisés? Murió y fue enterrado. Pero ¿qué pasó con él? ¿Por qué se le vio junto a Elías allá en el monte de la transfiguración? ¿Por qué?
Miren cómo explica esta situación el libro de Judas. Judas, el versículo 9. Miren lo que dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, el arcángel Miguel, nuestro Señor Jesucristo, estaba peleando con el diablo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. Estaban ¿qué? Disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Estaban qué cosa? Estaban disputando el cuerpo de Moisés. No el espíritu, el cuerpo de Moisés. Estaban disputando. ¿Y quién venció? ¿Quién venció? Dios venció, Jesucristo venció y resucitó. ¿A quién? Resucitó a Moisés, que había muerto. Y por eso Moisés estaba junto a Elías en el monte de la transfiguración, como una representación de lo que va a suceder cuando venga Jesucristo. Los vivos serán llevados al cielo y los muertos en Cristo resucitarán y también serán llevados al cielo. Tenemos esa seguridad y aquí están las primicias. Aquí está lo que va a suceder con nosotros si nos mantenemos fieles a nuestro Dios. Entonces Cristo resucitó a Moisés. Cristo resucitó a Moisés. Pero ¿por qué permitió Cristo que muera Moisés? ¿Por qué? Miren lo que dice Deuteronomio 34:4. Miren lo que dice. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¡Qué tremendo! ¡Qué problema para Moisés! ¡Qué problema! Toda su vida había luchado para llegar a la Canaán terrenal. Toda su vida había hecho todos los esfuerzos posibles para entrar a la Canaán terrenal. Pero ¿qué le dice Dios? Dios le muestra y le dice: ahí está la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Qué pena para Moisés. Qué pena. ¿Es injusto Dios? ¿Es injusto Dios? No. Él nunca es injusto. Cuando Dios hace alguna cosa, Dios ve lo mejor para nosotros. Dios ve ¿qué es lo mejor para nosotros? Sí, Moisés, vas a morir, pero ¿qué va a ocurrir? Vas a resucitar y ahora está ¿dónde? No en la Canaán terrenal, donde hay sufrimiento, donde hay problemas. Ahora está gozando de la Canaán celestial. Dios nunca es injusto. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. A veces no comprendemos. A veces no comprendemos cómo actúa Dios, pero Él nunca se equivoca, como no lo hizo con Moisés. Él está gozando de la patria celestial. Es que, como dice Efesios 3, 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso. Él ve qué es lo que más nos va a beneficiar. En este caso, a Moisés le dijo: no vas a entrar a la Canaán terrenal, aquello por lo que has luchado tanto. Pero ¿sabes qué?
te de dar algo mejor, te de dar la Canaán celestial. ¡Qué maravilla de las maravillas! Sí, Dios hace lo mejor para sus hijos, aunque no lo comprendamos. Pero Moisés no ha sido el único que ha sido resucitado en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Las mujeres, ¿qué mujeres? Especialmente dos mujeres. Primera Reyes 17, 7 al 9. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oh, mis hermanos, Dios está al control de nuestra vida, en este caso de Elías, y él estaba moviendo los acontecimientos para hacer que Elías crezca en su experiencia espiritual, para que él sepa en qué clase de Dios ha creído. Y sabemos la historia. Elías se acerca a la mujer viuda y ¿qué pasa? Y le dice: hazme de comer. Y luego la mujer le dice que iban a preparar el último bocado para luego esperar la muerte. Y a veces Dios actúa de una forma incomprensible, como ya hemos visto con Moisés. En este caso, Dios le dice a Elías: dile que te dé alimento. Y luego, ¿qué sucede? Miren lo que dice Primera Reyes 17, 14 al 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Por qué no escaseó? ¿Por qué no escaseó? ¿Por qué no menguó? ¿Por qué duró mucho tiempo? ¿Por qué? Solamente por esta situación, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El detalle es que Dios había dicho. Y cuando Dios dice algo, Él cumple. Pero la vida pasa. La vida pasa y nosotros vemos milagros de Dios, milagros en nuestra vida de Dios, y a veces vienen problemas, como en este caso. Miren lo que dice Primera Reyes 17, 17 y 18. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¡Qué pena! Su hijo murió. Su hijo murió. ¡Qué pena para la mamá! Y la mamá se desgarró y la mamá se olvidó de lo que Dios había hecho con ella antes. Se había olvidado. Ahora, ¿qué es lo que dice? Miren lo que dice. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Qué pasa? ¿Por qué mi hijo ha muerto? ¿Por qué mi hijo ha muerto? ¿Acaso no tenemos esos mismos problemas? Después de ver las grandes maravillas que Dios hace con nosotros, viene un problema y comenzamos a desesperarnos, como en este caso. Pero cuando mantenemos nuestra confianza en Dios, tenemos que acudir a Él, tenemos que pedirle, y si Dios ve que es lo mejor para nosotros, Él va a hacer
un milagro adicional. Pero si Él ve que no nos conviene, Él también va a hacer el otro milagro, que es dejarnos descansar para que un día estemos en la patria celestial. Todo es milagro de Dios. Y miren en este caso qué pasó. Primera Reyes 17, 21 y 22. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Para qué hace Dios estos milagros a veces? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios a veces hace milagros grandes? ¿Para qué? Miren lo que continúa en esta historia. Primera Reyes 17, 23 y 24. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Para qué hace esos milagros Dios? Para que la gente reconozca que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que ayuda al ser humano, que en este caso ayudó a una humilde viuda. Pero Dios no solamente ayuda a los humildes. Miren este otro caso. Segunda Reyes 4, 19 y 20. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y cuando el muchacho muere, ¿qué es lo que hace la mamá? ¿Qué es lo que hace la mamá? Miren lo que dice Segunda Reyes 4, 22 y 23. Llamando a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Ella respondió: necesito paz, porque su hijo había muerto y su alma estaba destrozada, tal como dice Segunda Reyes 4:27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Déjala, porque su corazón está destrozada. Su hijo ha muerto. Déjala. Ella necesita paz. Eso es lo que nos ocurre a nosotros cuando perdemos a un ser querido. Necesitamos paz. Y la única fuente de paz es ir a dónde? Ir a Dios, ir a nuestro Dios. Y luego, ¿qué ocurrió? Miren lo que dice Segunda Reyes 4:35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos, resucitó. ¡Qué felicidad para la mujer que necesitaba paz en el corazón! Oh, mis hermanos, entonces 2 mujeres pidieron que Elías y Eliseo resuciten a sus hijos, y Dios resucitó a sus hijos. ¡Qué maravilla! Pero miren esta otra historia, Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Dios estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y miren lo que ocurrió en Lucas 7, 11 al 13. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Había un entierro y muchas personas estaban en la ciudad. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo? Miren lo que pasó. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Oh, mis hermanos, cuando sufrimos, Dios sabe que necesitamos ayuda. Dios sabe que necesitamos ayuda. Él está listo, Él está dispuesto a darnos su compasión, su ayuda, como en este caso. Él se acercó para darle la ayuda. ¿Y por qué? Miren lo que dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha del mundo. Jesús estaba dando un ejemplo de lo que significa verdadera religión, ayudar a aquellos que están sufriendo, como en el caso de esta viuda. Y miren lo que continúa, Lucas 7, 14, 15. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¡Qué maravilla de las maravillas! Y otra vez, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Lucas 7, 16 y 17, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dios había hecho un milagro y todos glorificaban a quién, a Dios. Entonces Jesús se compadeció y resucitó al hijo de la viuda de Naín. Dios está listo para ayudar. Otra historia de resurrección está en Marcos 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Marcos 5:23 y 24. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Pon sus manos y ella va a salvarse y va a estar bien, va a sanar. Y luego miren lo que dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Marcos 5, 35, 36 y 38 continúa. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué molestas al maestro? Ya ha muerto, ya no hay remedio. Y mis hermanos, Dios es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Pero ¿qué es lo que necesitamos para ver las maravillas de Dios? ¿Qué necesitamos? Miren lo que dice así. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Necesitamos creer solamente, tener fe en nuestro Dios. Eso es
es lo que necesitamos. Luego, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Los versículos 39 y 40 continúan. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Jesús comparó la muerte con el acto de dormir, como hemos estudiado en la lección pasada. Luego miren lo que dice: mas él, escuchando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Marcos 5, 41, 42 continúa: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Otra vez Dios resucitando. Oh, mis queridos hermanos, estas historias nos dan la seguridad de que la resurrección existe, y que si morimos antes de que venga Cristo, cuando Él retorne, vamos a ser resucitados. Entonces Cristo resucitó a la hija de Jairo. Como vemos en estas historias, Cristo no hace acepción de personas. Puede ser un principal, puedes ser una humilde viuda, puedes tener una gran influencia. Él no hace acepción de personas. Su amor está con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Una última historia que muestra ese su amor está en Juan 11, 11 y 14. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía de esto, de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del Señor. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Sí, Lázaro ha muerto. Y mis hermanos, en estas historias previas, la resurrección fue casi inmediatamente después de la muerte. Pero en este caso, miren qué es lo que pasó. Juan 11:39, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la mujer del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya ha pasado mucho tiempo, Dios. Ya no hay esperanza. 4 días. Su cuerpo ya hiede. Ya no hay esperanza. Pero para Dios nada es imposible. Miren lo que Jesús dice a Marta. Juan 11:23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. ¿Y qué piensan que dijo Marta? ¿Qué es lo que dijo Marta? ¿Qué creía Marta de la resurrección? ¿Qué creía? Miren lo que dice Juan 11:24 al 26. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo creo en la resurrección, dijo Marta, y yo sé que él ha sido cristiano y que cuando venga Jesucristo, él va a resucitar. Yo sé eso, Señor, y yo tengo esa confianza. Pero ¿qué le dice Dios? Miren lo que dice. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Otra vez es la pregunta. ¿Crees realmente? ¿Tienes fe? Y eso es lo que nos pregunta a nosotros. ¿Tienes fe? ¿Crees realmente en que Dios nos va a resucitar cuando Él venga? ¿Tienes fe?
Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Juan 11, 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Desátenle y déjenle ir. Y el resultado, mis hermanos, siempre es el mismo. Miren lo que dice Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Oh, mis queridos hermanos, con el poder de Dios, la resurrección es un hecho. Si morimos antes que Jesucristo venga, Él nos va a resucitar y nos va a llevar a la patria celestial. ¿Cuántos queremos estar con Jesucristo allá en la patria celestial? ¿Cuántos, mis hermanos? Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a tomarnos de la mano de nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios nos cuide y nos bendiga, mis hermanos.